Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Miguel Ángel Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Italia. Su padre le castigaba por dibujar en lugar de hacer sus deberes. No quería un hijo artista. A su juicio, la dignidad de la familia no podía admitir un oficio tan bajo. Pero como Miguel Ángel no le obedecía, lo llevó en 1488 al taller de un pintor, Ghirlandaio, quien lo contrató como aprendiz y afirmó más tarde que todo lo que sabía Miguel Ángel se lo debía a él. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, uno de los hombres más ricos de Europa, quien había creado en el jardín del palacio una escuela de escultura. Se encontraba Miguel Ángel esculpiendo un fauno cuando pasó por allí Lorenzo y, a modo de crítica, le preguntó cómo era posible que un fauno tan viejo tuviera una dentadura tan completa. Miguel Ángel, de un solo golpe de martillo, rompió uno de los dientes del fauno. Entusiasmado por esta combinación de temperamento y habilidad, Lorenzo lo llevó a su palacio, lo acogió y le empezó a encargar sus primeros trabajos. Miguel Ángel tenía solo 15 años. Vivió allí durante 3 años y mientras esculpía sus primeras obras en mármol, asistía con los hijos de Lorenzo a las clases impartidas por los grandes maestros humanistas de Florencia. Hay que decir que años más tarde, un hijo y un sobrino de Lorenzo, el Magnífico, acabarían siendo papas, León X y Clemente VII. Parece que al joven Miguel Ángel le vino muy bien estar en contacto con ellos. En una ocasión, Miguel Ángel abandonó en secreto el palacio de Lorenzo y se metió en una iglesia para escuchar a Savonarola, predicador de gran fama, quien condenaba la inmoralidad de su tiempo. El hermano mayor de Miguel Ángel, Leonardo, se hizo seguidor de Savonarola y se metió a fraile dominico. En 1492 fallece Lorenzo el Magnífico y Miguel Ángel tuvo que huir de Florencia porque veía venir una gran rebelión. El pueblo derrocó a Piero de Medici, hijo de Lorenzo, y por un tiempo se instauró en la ciudad una teocracia, es decir, un gobierno sometido a las leyes divinas, dirigido por Savonarola. Miguel Ángel fue a Venecia y luego Bolonia. En 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. 2 años más tarde, Florencia se convirtió en una república, ejecutaron a Savonarola y Miguel Ángel regresó a casa. Después vuelve a Roma, donde esculpe en mármol su magnífica Piedad, que representa el dolor de María que tiene en sus brazos a Cristo yacente. Miguel Ángel no había realizado todavía ninguna obra importante en su ciudad natal, por lo que tomó una postura agresiva para que le encargasen a él la escultura del David, lo que generó tensiones con el resto de los escultores florentinos. Luchó durante 2 años con un bloque de mármol de Carrara para extraer de él la figura de David, una figura portentosa y atlética de unos 5 metros de alto. En 1505, Julio II fue elegido papa y quiso hacer cosas grandes. Por eso, llamó a Miguel Ángel para que fuese a Roma para diseñar y construir su sepulcro. Miguel Ángel presentó al papa un diseño complejo con 40 estatuas que le deleitó. El papa solía visitarle en su taller, curioso de ver cómo progresaban las obras. Charlaban como amigos. De repente, el papa cambió de idea y canceló el proyecto. Miguel Ángel estaba tan sorprendido y enfadado que destruyó sus modelos, salió de Roma por la noche y fue a su casa en Florencia. El Papa envió a mensajeros para llevarlo de vuelta, pero Miguel Ángel se enfrentó a ellos y les mandó al diablo. En ese momento el ejército del Papa acababa de conquistar la ciudad de Bolonia y, muy temeroso, Miguel Ángel viajó allí para pedirle perdón al pontífice. El Papa Julio acabó perdonando a Miguel Ángel. En 1508, el Papa le pide pintar el techo de la Capilla Sixtina. «Pero yo no soy pintor», protestó Miguel Ángel. Había pintado muy poco y Julio II quería que se pusiese a cubrir 1000 metros cuadrados de techo. Julio II no hizo caso a sus quejas. Miguel Ángel tuvo que obedecer. Tardó 4 años en pintar el techo de la Capilla Sixtina y fue la tarea más difícil de su vida. Allí, apoyando su espalda en un andamio, decora el techo de la capilla con las famosas escenas del Antiguo Testamento. La creación. Dios Padre extiende su mano derecha y toca el dedo lánguido de Adán y así lo crea. El pecado original y otras muchas más. En la imagen de la creación, Miguel Ángel transmite su propia fuerza creadora, la dinámica, las fuerzas que están detrás del nacimiento del mundo y las pasiones, que solo adquieren expresión en los cuerpos humanos. La Capilla Sixtina presenta unos 50 desnudos femeninos y masculinos, pero no paisajes ni motivos vegetales. Aquí todo es fuerza atlética, los cuerpos musculosos de Miguel Ángel no son sensuales, sino fuertes. Pintaba como esculpía. Miguel Ángel prescindió de todo elemento pintoresco, decorativo, ornamental, de los paisajes, arabescos y fondos arquitectónicos, concentrándose únicamente en el cuerpo humano.
Cuando pintaba, el trabajo lo embargaba, descuidaba su aspecto, dormía vestido. También discutía continuamente con el Papa, que quería ver las pinturas y le apremiaba a apartar el andamio. Miguel Ángel se negó a hacerlo y el Papa le amenazó con tirarlo. Pero cuando vio los frescos, creyó que ya podía morirse tranquilo. Acababa de contemplar la mayor obra de arte que jamás se había creado. En 1513, cuando terminó la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, parecía el momento perfecto para que Miguel Ángel continuara con la tumba del Papa Julio II, pero este falleció y se aplazó la ejecución durante 2 décadas más. La tumba la diseñó y la rediseñó múltiples veces. Fue un trabajo que le ocupó toda su vida. La escultura más importante es la figura del Moisés, la única de las ideadas en el primer proyecto que llegó al final de la obra. Es conocida la anécdota que, sintiendo Miguel Ángel que el Moisés era una de sus obras con más vida, golpeó con su martillo la rodilla derecha de la imagen gritando «¡Ahora, habla!». Lo cierto es que puede verse un desperfecto en ese lugar. Finalmente, después de la muerte de Bramante y de Rafael, Miguel Ángel consiguió la total confianza del papado. El gran retardo con que Miguel Ángel obtiene en Roma el reconocimiento oficial ha de ser atribuido a la heterodoxia de su estilo. Le faltaba lo que Vitruvio llamaba decorum, es decir, el respeto por la tradición. Y así fue envejeciendo, acosado por los papas. Conoció a 8, que reclamaban el honor de que el artista trabajase para ellos. En su última etapa de su vida estuvo centrado sobre todo en trabajos de arquitectura. En 1535 aceptó el encargo del Papa Paulo III para trabajar de nuevo en la Capilla Sixtina, donde realizó el grandioso juicio final. Habían pasado 25 años desde que pintara la bóveda. El último trabajo importante que se le encargó y que le ocuparía durante los años de su vejez fue uno de sus más importantes, la Basílica de San Pedro. Antes de ver acabada su obra, en 1564 le llegó la muerte. Tenía casi 90 años. Miguel Ángel probablemente es el artista más completo de la historia. Dominó a la perfección pintura, escultura y arquitectura. También escribió magníficos poemas, por lo que se puede decir que destacó en 4 de las artes mayores: pintura, escultura, arquitectura y literatura.